Buenos días compañeros, amigos y amigas. Estamos en vivo del canal televisivo El Búfalo. Estamos conformados por Ali, Carlos, Juan Pablo, Rodolfo, su servidor Luis y nuestro compañero Eduardo. Vamos a explicar en esta entrevista que hicimos entrevistas sobre qué eran los métodos numéricos. Los métodos numéricos son técnicas matemáticas que se resuelven por mediante software o un tipo de software especial que no se pueden resolver por métodos algebraicos que nosotros conocemos. Muy buenos días, estamos aquí en el Tecnológico para el reportaje CTV El Búfalo. Aquí estamos con nuestro compañero Mauricio Jun y le vemos a Jun, ¿verdad? Y le vamos a preguntar qué es métodos numéricos. ¿Usted, señor, qué entiende por métodos numéricos? Pues es un sistema con el cual tratas de solucionar problemas en los cuales no hay una solución implícita y con el que tratas de utilizar otro método para el cual no hay, para una cuestión que no tiene solución implícita, o sea, de ahí parte. Perfecto. ¿Y usted qué tiene por error? Error, pues hay varios tipos de errores. Puede haber errores de personales, o sea, de uno mismo. Puede haber errores absolutos, errores relativos. O sea, hay varios tipos de errores técnicos que se manejan. Pues muy buena, muchas gracias. Que tenga un buen día. Estamos esta vez en el TEC y pues es para el canal televisivo de TV El Búfalo. Estamos con el compañero Carlos Santana. Carlos Santana. Disculpe, ¿usted sabe qué es método numérico? Pues sí, es una materia que todos debemos de llevar, pero ya hablando de así ya más enfocado y técnico, pues sería la aplicación de los números utilizados en lo que sería la ingeniería. Perfecto. ¿Usted me puede decir qué carrera es? Ingeniería mecatrónica, la mejor. Muy bien, eso lo borran. Bueno, pues, ¿usted sabe qué tipo de errores existen? Sí, existen los errores visuales, ¿cómo se llaman? Los errores de paralaje, los errores aproximados, los errores por redondeo, por truncamiento, los errores por errores. Pues, ¿me puede explicar o me puede decir verbalmente uno de esos errores? ¿Error por redondeo? Pues sí, si por ejemplo el 3.1416, ese ya está redondeado, pero si nos vamos a aproximaciones, pues tiene otros números, que son muchos, es infinidad de números. Pues muchas gracias, que le va muy bien. Igualmente, ingeniero. Disculpe, buenos días. Buenos días. ¿Le podemos hacer una entrevista para el canal televisivo de TV El Búfalo? Sí, claro. Pues, ¿usted ya lleva métodos numéricos? Sí. ¿Qué ingeniería estudia? Disculpe. Electrónica. Bueno, ¿sí me podría decir qué es método numérico? Pues, según lo que yo tengo entendido, métodos numéricos sería como la sucesión de pasos para resolver un problema que no se puede resolver de una forma ordinaria. ¿Sabe cómo utilizarlo? ¿Cómo puede utilizarlo? Hay varios, pues, por decirlo así, métodos, valga la redundancia. Existe regla falsa, Newton-Raphson y así infinidad de métodos. Ok. ¿Quieres conocer algún tipo de error? Pues existe el error relativo porcentual, que es el mismo que el error relativo, solo que pues, es el porcentaje. Existe el error absoluto, el error de apreciación, el error de redondeo y así muchos otros. Bueno, pues, ¿me podrías decir el significado de error, por favor? Si te lo sabes, si lo recuerdas, si no. Error es pues, cuando te equivocas al hacer algún cálculo, no sé, algo, por ejemplo, si hiciste una medición incorrecta, como por ejemplo estás mal de la vista y no alcanzas a ver que en vez de, por ejemplo, un plato mide 10 centímetros, tú mides 9. Pues, muchas gracias, señor. Estamos llegando aquí al cubículo del profesor al que vamos a entrevistar. Su nombre es Fidel y estudia un doctorado en muchas cosas. Miren, me preguntan sobre métodos numéricos. Hace muchos años, cuando no existían las computadoras, todo se resolvía a base
ecuaciones que nosotros hemos aprendido a manejar desde con cálculo, con álgebra, con geometría analítica, etcétera. Pero nos topamos con que las ecuaciones que manejamos en la ingeniería normalmente requieren de soluciones de integrales que no son fáciles de hacer. Entonces, cuando las computadoras comenzaron a tener suficiente capacidad de cálculo, ¿sí?, que es básicamente hacen sumas y restas las computadoras, no hace más. Entonces se tuvieron que diseñar algunos algoritmos para poder hacer, por ejemplo, multiplicaciones, para poder hacer divisiones, y de ahí comienzan a cada vez a crecer más y más la complejidad de los algoritmos, hasta para resolver ecuaciones más complejas, por ejemplo, una integral, y posteriormente resolver ya una ecuación diferencial. Entonces, para eso hubo la necesidad de emplear algoritmos, y el conjunto de algoritmos pues terminó siendo lo que ahora se conoce como métodos numéricos. ¿Sí? Eso es para resolver ecuaciones. ¿Y usted en qué lo ha aplicado, se puede saber? O sea, yo no he diseñado, no he hecho muchos métodos, ni he hecho algoritmos. Bueno, he diseñado algunos algoritmos, pero básicamente para aplicaciones particulares. Sin embargo, he utilizado programas que ya están diseñados para resolver ecuaciones, para resolver, sobre todo para analizar circuitos, para analizar analizar circuitos electrónicos, y también para resolver algunas ecuaciones en el área de control. Dentro de esos programas, pues los primeros que usamos, uno se llamaba SPICE, que ahí me tocó todavía en la época en que el SPICE se tenía que definir bien las entradas, los puntos de contacto entre los diferentes componentes, y había que programar todavía con tarjeta perforada. Actualmente pues ahora es muy fácil de usar. Posteriormente usamos otros programas para diseñar circuitos impresos. Uno muy famoso en el tiempo que usamos aquí es SmartWorks, y pues con el tiempo aparecieron otros programas que también hicieron el trabajo de diseñar el circuito impreso, y además de poderlo ligar con los programas que se utilizan para hacer el análisis de circuitos. Entonces diseñabas el circuito impreso y lo podías ligar a los programas de análisis de circuitos, y a veces podías probar que tus circuitos iban a funcionar, dependiendo de las características que tuviera el circuito impreso y que estuvieran bien conectados. O sea, hacía una especie de análisis, y si tú hiciste una mala conexión, pues ahí va a aparecer. Luego ya aparece, el último que estamos usando ahorita es el MATLAB. Lo uso mucho para el análisis de sistemas de control. Control 1 y control 2, tanto el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia. Pero creo yo que sin métodos numéricos, sin programas desarrollados en las computadoras, la enseñanza todavía sería un poquito tediosa. Y nos ayuda mucho eso. ¿Y usted conoce algún tipo o conoce varios tipos de errores? Mira, actualmente yo no estoy muy familiarizado con los errores, pero cuando yo empecé a trabajar, cuando empecé a aprender, no a trabajar, sino a aprender la programación en Fortran, en aquella época las palabras que almacenaban los datos eran muy cortas, eran de pocos bits. Entonces un número grande tenías que truncar. Entonces no podías de ninguna manera hacer cálculos de números muy grandes, porque no cabían en la memoria de la computadora, en los registros del procesador de la computadora. Entonces había que truncar. En ese tiempo se definieron unas cadenas de errores, había que hacer un árbol completo de errores para de tener una idea de cómo se iba propagando un error y cómo podíamos contrarrestar los efectos de esa propagación. Ahora, ya no me acuerdo yo las cadenas de que se usaban entonces, ya hace muchos años, eso ya hace más de 40 años que hice esos cursos, pero sí sé que se propagan. Ahora en esta fecha, que las palabras son ya muy grandes, ya no es tan problemático. Ya tenemos
Básicamente tenemos ya inclusive algunos programas que autocorrigen en ese aspecto. Pero ya nadie se preocupa pues del error ahorita, que pueda propagarse a base de un cálculo 2, 3, 4 y una cadena de cálculos que pudieran dar un número equivocado. Ahora ya no sucede. Pues ya nadie, inclusive ya nadie los conoce, o pocos los conocen ya. ¿Usted cree que es indispensable conocer de métodos numéricos? No, sí, desde luego. Sí, porque una cosa es usarlos, y si nosotros sabemos aprovecharlos, los utilizamos, requerimos a fuerzas usar técnicas para en determinado momento poder desarrollar nuestros propios programas. Eso es indispensable. Claro que hay quienes se han dedicado a resolver nuestros problemas, ¿no? Que nos entregan un software ya hecho, pero habrá aplicaciones donde ustedes tengan que utilizar los métodos numéricos, diseñar sus propios algoritmos para resolver los problemas que tengan. Eso es definitivo. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Pregúntenme. Bueno. Las computadoras son una cosa muy útil en la vida actual. Los temas como yo me dedico a los temas de control, los temas de control continuo, poco a poco están dando lugar a los sistemas de control discreto, donde se utilizan muchos algoritmos para resolver los problemas de control. Las computadoras van a tener comando casi en toda la vida de todos en pocos años. Sí, ahorita ya es cada vez más pequeña la porción que se le deja a los sistemas sistemas de señales continuas. Otra pregunta sería, ¿usted cree que en una empresa sea indispensable conocer de esto? Mira, yo no podría asegurarte que en las empresas vas a tener que diseñar tus propios algoritmos, pero si no lo sabes vas a quedar muy mal. O sea, el saber cómo hacer un algoritmo es parte de lo que tú tienes que llevar como un bagaje personal de conocimientos. Si fuese necesario, los vas a tener que utilizar. Si no, pues a lo mejor un programa ya de la empresa que compre la empresa ya te resuelve el problema. Sin embargo, el tener un programa muy sofisticado no implica pues que tú lo desconozcas. Creo que es indispensable en tu formación. Pues, ¿nos puede hablar un poco sobre sus estudios? Mi carrera. Su carrera. Mi carrera. Bueno, mira, ¿Dónde estudió y dónde se formó? Yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Mi carrera es en comunicaciones y electrónica. En el tiempo que yo me formé, la computación apenas entraba a formar parte de los programas, eran muy incipientes. Sin embargo, ya en ese tiempo aprendimos a trabajar diseños de circuitos lógicos, utilizar ya algunos algoritmos para construir computadoras hipotéticas que podían sumar, restar, multiplicar, dividir. Después, la inquietud me llevó a mí a trabajar en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, con la mira de acercarme a CICESE. Yo hice una maestría en CICESE, una maestría en física aplicada, que me orientó más a la parte analítica de la ingeniería. La ingeniería práctica uno la maneja, la usa, la aprendes haciendo diseños, haciendo circuitos, pero la parte teórica, la parte analítica, a veces sufres de alguna deficiencia. Entonces ahí en la maestría me ayudó mucho. Pero no conforme con eso, bueno, pues me fui a doctorar a la Universidad de Arizona, en Tucson. Allá estuve, terminé el 83 y me siento muy satisfecho de haber hecho esos trabajos, ese esfuerzo, porque me ha permitido a mí impulsar aquí en esta escuela a algunos estudiantes y convencerlos de que es factible hacer doctorados, y ya tenemos muchos estudiantes con doctorado que desgraciadamente no ha habido oportunidad de traerlos a esta escuela, pero están por ahí ya trabajando de forma independiente, ya brillando con luz propia. Así es.
También sería... Que a propósito los invito a ustedes también de que sigan estudiando. De hecho, yo quisiera pues, más adelante terminar y hacer una maestría aquí en el tecnológico, porque dicen que son muchos maestros muy capacitados que te pueden guiar y de hecho, el semestre antepasado yo había llevado control con usted, el control 1, y usted me abrió horizontes porque me gustó la carrera, pero pues sinceramente era muy faltista y no sé si recuerde, sí. Pero a mí me gustaba mucho porque pues sin decir mucho, a mí me gusta mucho lo que es la Laplace, el Laplace inverso y todas esas ecuaciones, y pues a mí me gustaría también. Mira, los posgrados, muchos le tienen miedo porque piensan que son muy difíciles de obtener, pero yo les puedo decir, aquel que tiene una inteligencia normal, lo que le falta es perseverancia. Uno puede creer que los doctores o que los maestros en ciencia tienen un coeficiente más elevado, no es cierto. La perseverancia es ingrediente fundamental para hacer un posgrado. Si no trabajas, si no le dedicas tiempo, no vas a hacer nunca nada. Obviamente que aquel que le gusta se le facilita mucho porque el tiempo lo invierte como quien dice divirtiéndose, ¿no? Los doctorados, algunos piensan también que no están capacitados porque no tienen la inteligencia suficiente, porque bla bla bla. Pero la verdad es que el doctorado implica mostrar habilidades para hacer investigación, para avanzar el conocimiento en forma independiente. O sea, tú solito tienes que tener ya la capacidad para poderlo desarrollar. Y no es más que tomar un problema y resolverlo. Usar todas las herramientas que te dieron y empujar, resolverlo. Para eso, pues es un proceso de formación. Tienes que juntarte con un asesor que te enseñe todo el proceso de investigación hasta que terminas una tesis, una disertación que va a ser el resultado de alguna investigación que hayas realizado, y uno aprende. A partir de ahí empiezas a viajar solo, y a medida que vas avanzando vas teniendo más y más capacidad para poder atraer a jóvenes que puedan realizar tesis de maestría o doctorales con ustedes. Es un proceso que, por cierto, es muy bonito. Lograr que los muchachos que en algún momento pensaban que no podían, logren surgir, es muy bonito, muy edificante. Pues de nuestra parte creo que sería todo. Sí. Y pues estamos con el doctor Fidel Díaz y pues... Qué bueno que vinieron. Gracias. Y pues me da pueden cortar la escena esa de las mochilas, ¿no? Ahí se siguen viendo, mira. 3, 2, 1, ahora. Súper. Bueno,
¿Sí podemos repetir otra vez? Sí. Toma 425, 3, 2, 1, ¡acción! Compañeros, amigos y amigas, estamos transmitiendo en vivo desde el... ¡Ay, ya me habla! Buenos días, estamos aquí en el noticiero CTV El Búfalo. Ya no me están riendo, güey. Los sin métodos, valga la redundancia. Existe regla falsa, Newton Raphson y así infinidad de métodos. ¿Me podría decir uno de ellos, por favor? Como acabo de decir. Muchas gracias. Este es un error. Y pues, como que le va muy bien.